¿Qué es el concepto de pureza de sangre en Harry Potter? ¿Cómo ve esto la sociedad mágica? ¿Quién determinó quiénes son los magos sangre pura y qué familias tienen ese estatus? ¿Qué onda, magos? ¿Todo bien? Algunas familias en el mundo mágico se sentían orgullosas de ostentar el estatus de sangre pura. Otras desearían mucho formar parte de ese grupo, pero no lo son. Y otras que sí formaban parte no lo consideraban importante. Antes de conocer a cada una de estas familias y a algunos de sus miembros, necesitamos entender cómo funciona este concepto de pureza de sangre desde la perspectiva de quienes defienden esa ideología nefasta. Una familia se considera sangre pura si todos sus miembros, sin excepción, son magos. Los miembros de la familia no pueden tener ningún vínculo con nacidos de muggles, mestizos o incluso magos squibs. Una familia que tiene miembros que se casan con nacidos de muggles ya es automáticamente considerada mestiza. Por eso algunas de las familias más radicales podan sus árboles genealógicos. Si un mago tiene al menos un nacido de muggle entre sus abuelos, es considerado mestizo, como Harry. Harry Potter es considerado mestizo bajo esa ideología. Es porque su madre es nacida de muggle y sus abuelos maternos son muggles. Por otro lado, los nacidos de muggle, bajo esa perspectiva, son los conocidos como sangre sucia, personas que vienen de una familia con un linaje muy grande y completamente muggle. Algunas de esas familias más radicales de sangre pura promovían matrimonios entre miembros de la propia familia, ya que limitaban sus relaciones solo a quienes eran sangre pura, así que cada vez más esas relaciones iban disminuyendo. Y ellos practicaban la endogamia, que es cuando parientes se casan primo con prima. Un ejemplo de esto son los padres de Sirius Black, Orión y Walburga. Ellos eran primos hermanos. Aquellos que eran pro ideología sangre pura y encajaban en el estatus de pureza se consideraban allí el equivalente a la realeza en el mundo mágico. A menudo despreciaban a quienes tenían un estatus sanguíneo diferente y muchos predicaban que los nacidos de muggles ni siquiera deberían ser aceptados en el mundo mágico. Por supuesto, esa es una visión bastante distorsionada de la realidad y basada en un montón de tonterías confirmadamente falsas. Las denominaciones de sangre pura, mestizo y sangre sucia nacido de muggle son puramente y exclusivamente de carácter político y social. Pero nuestra idea hoy es conocer quiénes son esas familias y entender un poco este concepto bajo la mirada de la pureza de sangre. Qué tan delirante, mentirosa y prejuiciosa es la ideología de sangre pura, eso lo dejamos para otro episodio. Un factor muy importante, no todas las familias de las que voy a hablar aquí eran adeptas a la ideología de pureza de sangre. Para facilitar el reconocimiento de las familias de sangre pura, algunos autores se encargaban de registrar y publicar innumerables textos y libros con información sobre aquellos que consideraban puros. Por ejemplo, el libro La Nobleza Natural, una genealogía de los magos, enumeraba todas las familias de magos extinguidas por línea masculina, como si no fuera suficiente que los sangre pura fueran tan prejuiciosos. El apellido no continuaba por herederas mujeres. Pero algunos personajes fueron en contra de eso. Por ejemplo, Minerva McGonagall, que se casó, pero no se quitó su nombre, no cambió su nombre y puso el nombre de su esposo. Y Hermione Granger tampoco cambió su apellido y sus hijos llevaban también el de ella, no solo el paterno. O sea, los hijos de Ron y Hermione se llaman Rose Granger Weasley y Hugo Granger Weasley. Uno de los documentos más utilizados por los defensores de la ideología de pureza de sangre fue el Directorio de Sangre Pura, escrito allá por la década de los 30, que listaba las 28 familias verdaderamente puras de Gran Bretaña. Esto según la autoridad desconocida que escribió ese directorio que, aunque fue publicado de forma anónima, todos creen que fue Cantankerous Not quien publicó ese directorio. Estas familias fueron conocidas como las 28 Sagradas. Y entre ellas está la familia Abbott, que, aunque estaba en la lista allá en los años 30, ocasionalmente tuvo relaciones con muggles o nacidos de muggles, ya que en 1991 Hannah Abbott, que era compañera de clase de Harry y pertenecía a la casa Hufflepuff, era mestiza. Hannah se convirtió en parte del ejército de Dumbledore, fue prefecta de Hufflepuff, y su madre fue asesinada durante la Segunda Guerra Mágica por mortífagos. Todo indica que no era una familia adepta a esa ideología. Hannah Abbott incluso se casa con Neville Longbottom.
Ella se convirtió en propietaria del bar Caldero Chorreante y después terminó estudiando y convirtiéndose en sanadora. Fue Madame Pomfrey en Hogwarts. Mientras que Neville fue Auror por un breve periodo y luego se convirtió en profesor de herbología y hoy es director de Gryffindor. La familia Avery también está listada entre las 28 sagradas. Sabemos poco sobre la familia Avery, pero lo que sabemos muestra que, al menos, algunos de sus miembros eran adeptos a esa ideología. Uno de los Avery fue uno de los primeros mortífagos que estudiaron con Voldemort en la época en que él era conocido como Tom Riddle, y su hijo, que es conocido como Avery II, también fue mortífago y estudió en la época de Snape. Es una familia fuertemente asociada con la ideología de la pureza de sangre. Uno de sus miembros, Everett Avery, rompió la tradición de Slytherin y fue a Hufflepuff, lo cual fue algo muy difícil para él y se negaba a aceptarlo. Desesperado, intentó cambiarse y pidió su transferencia de casa. Pero eso no es posible, así que terminó quedándose en Hufflepuff. Y tardó, pero él se identificó como Hufflepuff y aceptó su identidad, sin importar la familia ni sus deseos. La familia Black es, sin duda, uno de los mayores ejemplos de cómo funciona esa ideología de pureza de sangre, una de las familias mágicas más antiguas y ricas de Gran Bretaña. Tenían un hábito nada saludable de podar su árbol genealógico. ¿Y cómo lo hacían? Cada miembro de la familia que se mostraba en contra de la ideología pro sangre, como por ejemplo el hijo de Phineas Nigellus Black, que luchaba por los derechos de los Muggles, era eliminado del árbol genealógico. Desaparecía como si no existiera, y otros miembros también sufrían los mismos castigos, como alguien que se casaba con un nacido de Muggle o incluso alguien que era Squib. O sea, la persona ni siquiera elige nacer de esa manera, simplemente nace sin la capacidad de hacer magia. Pero la gran familia sangre pura, extremadamente tradicional, también corta a ese miembro para no contaminar a la familia, para no ensuciar el árbol genealógico. Creo que uno de los mayores ejemplos de eso es el propio Sirius Black, que fue eliminado del tapiz, fue retirado del tapiz de la familia Black, simplemente porque él no estaba de acuerdo con la ideología de pureza de sangre y también porque era completamente lo opuesto, ¿verdad? Fue el primero en ir a Gryffindor tras 7 generaciones en Slytherin y desafiar los principios familiares. La familia Black terminó extinguiéndose por parte de la línea masculina, ya que Sirius Black y Regulus Arcturus Black eran los últimos herederos hombres y murieron sin dejar descendientes. Y la familia Black tiene muchas conexiones con otras familias, por ejemplo la familia Weasley, la familia Longbottom, la familia Potter, la familia Crouch, la familia Flint, la familia Macmillan. Es una gran conexión con muchas familias. Otra de las 28 sagradas es la familia Bulstrode. Ellos son predominantemente defensores de la línea de sangre pura y eran bastante prejuiciosos. Violetta Bulstrode se casó con Sirius Black II para mantener la pureza de la familia, pero de alguna manera en alguna rama de la familia llegó Emilia Bulstrode, que estudió en la misma época que Harry. Aunque la familia es de sangre pura y está entre las 28 sagradas, Emilia es mestiza. Esto implica que un miembro de la familia tuvo vínculo con un nacido Muggle, y Emilia Bulstrode tendría al menos un abuelo completamente Muggle. La familia Burke, también listada entre las 28 sagradas, era conocida por ser extremadamente prejuiciosa. Una de sus miembros, Elizabeth Burke, fue directora de Hogwarts y era conocida por hacer que los alumnos sangre pura maltrataran a los alumnos nacidos de Muggles y mestizos. Además de ella, Caractacus Burke fue uno de los fundadores de la tienda Borgnenburgs. Esa tienda del callejón Nocturne vende artículos muy sospechosos. Incluso le dio trabajo a Tom Riddle tras graduarse de Hogwarts. La familia Carroll también es notable por su defensa de la ideología de sangre pura. Tuvo miembros destacados en la Guerra Mágica Global, coordinada por Gellert Grindelwald en los años 20, como una bruja que era bastante activa entre los acólitos de Grindelwald, cuyo crimen más leve fue matar a ese bebé Muggle en París. Pero sus descendientes tampoco se quedaron atrás, pues durante la Primera y Segunda Guerra Mágica, cuando Voldemort causaba terror en Gran Bretaña, los hermanos Alecto y Amico Carroll jugaron un gran papel como mortífagos. E incluso asumieron cargos de profesores en Hogwarts cuando la escuela estaba tomada por Voldemort. Y ellos fueron responsables de diversas torturas a los alumnos mientras estaban en el cargo de profesores. Incluso daban clases de estudios de los Muggles, donde uno de ellos distorsionaba la realidad sobre los Muggles. Les decían a los alumnos que eran como animales, solo cerdos que debían ser dominados.
Los únicos miembros que conocemos de la familia Carroll que hasta el momento son inocentes y que no demuestran mucho porque son completamente calladas son las gemelas Estia y Flora Carroll, que forman parte del club de Slug. No se sabe cuál es el parentesco de las dos con Alecto y Amico. Tal vez sean sobrinas, tal vez sean primas, pero son extremadamente calladas, no dicen ni una sola palabra, así que no hay manera de saber lo que piensan. Y si ellas eran adeptas a esa ideología o no, el hecho es que formaban parte ahí del club del Slug. Eso no significa mucho, ya que muchos del club apoyaban esa ideología, incluido Lucius Malfoy. La familia Crouch es una de las familias de magos más antiguas de Gran Bretaña y figura entre las 28 sagradas. Aunque no tenemos información sobre si ellos defendían la ideología de pureza de sangre. Sabemos que los Crouch se enorgullecían de ser magos, sabemos que era una familia de estatus, una familia que tenía elfo doméstico, que tenía mucho dinero. Entonces lo que parece es que ellos estaban en una posición en la que formaban parte de eso, no apoyaban la ideología de pureza de sangre en su núcleo, pero tampoco cuestionaban ser parte de ello. Barto Crouch Sr., en su etapa política más activa, luchó contra Voldemort y los mortífagos y detestaba a los magos tenebrosos. Pero su hijo, Barto Crouch Jr., sabemos que era un seguidor ferviente de Voldemort. Pero no sé si tanto por la pureza de sangre, sino más bien por la psicopatía, por el fanatismo que él tenía con Voldemort. La familia Crouch también tenía conexión con la familia Black a través del matrimonio de Caspar Crouch, quien se casó con Charis Black. Tuvieron 2 hijas y un hijo no identificados, se desconocen sus nombres. Tal vez Caspar Crouch pueda ser hermano de Bartolomeu Crouch Sr., pero no tenemos cómo afirmar eso. La familia Foley también figura entre las 28 sagradas, pero no tenían ningún indicio de valorar y apoyar la ideología sangre pura. Entre los miembros más conocidos estuvo Héctor Foley, ministro de magia de 1925 a 1939, ocupó el cargo 2 mandatos, pero no logró la reelección. La comunidad mágica consideró insuficientes sus esfuerzos contra Grindelwald y por eso no continuó en el cargo. Algunos miembros de esa familia vienen de otros medios, como juegos. Grim Foley, de Hufflepuff, perdió a sus padres en su segundo año en Hogwarts. Él ingresó a Hogwarts cuando Dumbledore fue asesinado en 1997 y perdió a sus padres en la Segunda Guerra Mágica. Sus padres fueron asesinados por mortífagos y luego él trabajó en el Ministerio de Magia sin compartir esa ideología. También está Sullivan Foley, un personaje del juego Harry Potter y el prisionero de Azkaban. La familia Flint, defensora de la sangre pura, también era una de las 28 sagradas. Es una familia vinculada a muchas otras de sangre pura, como los Black, por ejemplo, y la conexión viene a través de Ursula Flint, su matrimonio con Phineas Nigellus Black, el director de Hogwarts menos popular, que favorecía bastante a Slytherin. Y ellos tuvieron algunos hijos, y uno de sus hijos fue eliminado del árbol genealógico, precisamente por apoyar los derechos de los Muggles. Los sentimientos antimagos de la familia Flint iban más allá de lo personal, porque incluso en los cargos públicos que ocupaban, como la ministra de Magia Josefina Flint, que estuvo en el cargo de 1819 a 1827, declaraba que los inventos de los Muggles, como el telégrafo, por ejemplo, dificultaban el uso de las varitas, interferían en el uso de las varitas de los magos, algo totalmente falso y sin sentido. Era solo para destilar más prejuicio hacia los Muggles y hacer que fueran oprimidos de alguna manera por los magos. La ideología de familia sangre pura sigue fuerte en los Flint, porque más adelante Marcus Flint, que estudió en la misma época que Harry en Hogwarts, reproducía todos esos prejuicios. En cuanto a los nacidos de muggles, mestizos, en fin, uno de los mayores ejemplos de familia de magos extremadamente radicales son los Gaunt, que venían de 2 importantes familias consideradas sangre pura, como los Peverell y los Slytherin, que se extinguieron, sus nombres se extinguieron por la falta de herederos masculinos. Los Gaunt cometieron tanta endogamia, se casaron tanto entre los miembros de su propia familia para mantener la pureza, que eso hizo que los miembros fueran mentalmente inestables, violentos, haciendo justamente lo contrario de lo que ellos creían. Se casaban entre ellos para mantener la sangre pura y ser más fuertes. Pero al final, eso hacía que fueran más frágiles, hacía que se comportaran casi como salvajes. Un ejemplo muy claro de eso es el propio Morfino Gaunt.
La familia valoraba tanto esa ideología que vivían de una manera extremadamente miserable, porque se gastaron toda la fortuna de la familia. Por todo eso, se aferraban únicamente a reliquias que tenían que ver con la pureza, con su linaje, como el medallón de Salazar Slytherin, el anillo que había sido de los Peverell. El nombre Gaunt también se extinguió por la falta de herederos masculinos. El linaje siguió con Mérope, quien tuvo a Voldemort, Tom Riddle, usando el apellido de su padre Muggle, Riddle. Entonces el nombre Gaunt desapareció, justamente también porque la parte de la familia que emigró, que se fue a los Estados Unidos de América, que es la parte de Isolde Sire, tampoco pasó el nombre hacia adelante. Incluso es muy loco pensar que la fundadora de Ilvermorny es una de las descendientes de la familia Slytherin. Viene del linaje de la familia Slytherin. Eso está genial. Ella es muy distinta a su familia. Incluso la hija de Isolde Sire, una de las gemelas, ella no se casó y no tuvo hijos por elección para que el linaje no continuara. Pero obviamente ella no sabía que la familia tenía otra rama, otra ramificación allá en Gran Bretaña con los Gaunt, que es la familia de donde vino Tom Riddle. La familia Greengrass también era una fuerte defensora de la pureza de sangre. Pero Astoria, que era hermana de Daphne, la hermana menor de Daphne, que estudiaron ahí en la época de Harry, también en el periodo de la Segunda Guerra Mágica, Astoria vivió ese periodo de terror. Y ella se arrepintió instantáneamente después de vivir eso en carne propia, de no solo ver cómo era eso aplicado por la familia que hacía propaganda diciendo que era genial y que, pureza de sangre, cuando Voldemort esté en el poder, etc. Luego vio que en realidad era algo terrible y decidió criar a su hijo, Scorpius Malfoy, fuera de esa ideología, ya que se casó con Draco. Se arrepintió igual que Draco. A pesar de haber vivido esa etapa como mortífago, él también se arrepiente de eso y cría a su hijo fuera de esa visión. Lo que hace que los abuelos, que son Lucius y Narcissa Malfoy, no les guste Astoria. Creen que ella influía negativamente en las ideas y visiones de Draco. Porque, ¿verdad? Estamos hablando de los Malfoy, de Lucius y Narcissa, que son dos hipócritas porque simplemente renegaron a Voldemort ahí, pero ellos seguían siendo extremadamente prejuiciosos. La familia Lestrange también es un ejemplo muy clásico de familia pura radical. Ellos vinieron de un origen francés y la familia se ramificó, se extendió por Europa. La línea de pensamiento de ellos era prácticamente la misma que la de los Gaunt, con miembros extremadamente violentos como Rodolfo y Rabastan Lestrange, que participaron en la tortura, que torturaron a los Longbottom hasta que quedaron completamente enloquecidos de forma irreversible. Era una familia que apoyaba la brutalidad, que apoyaba la violencia contra muggles, contra nacidos de muggles, contra mestizos. Y es la familia en la que Bellatrix, nacida Black, termina entrando porque se casa con Rodolfo Lestrange. Para mantener la pureza de sangre, los Longbottom también están entre las 28 sagradas. Y a ellos no les importa en lo absoluto la ideología de pureza de sangre. Ellos no defienden la ideología de pureza de sangre. No comparten esa visión. No quiere decir que no tengan orgullo de ser magos y que no tengan ahí cierto prejuicio, porque tenían miedo de que Neville Longbottom fuera un squib, ya que tardó en manifestar la magia. Pero ellos no andan predicando eso, no andan destilando prejuicio y excluyendo. Temían que Neville fuera un squib, lo cual es prejuicio, pero ni de cerca es como las familias que defienden esa ideología se comportan ahí. La familia Longbottom tiene conexión con la familia Black a través del matrimonio de Harfang Longbottom con Calidora Black. Los Longbottom fueron clave en la lucha contra Voldemort. Frank Longbottom y su esposa Alice, de apellido Longbottom por matrimonio, también fueron aurores. Lucharon activamente ahí, en la Primera Guerra Mágica. Sufrieron un destino terrible, siendo torturados por mortífagos. Y su hijo Neville Longbottom también fue extremadamente importante, líder del ejército de Dumbledore durante el periodo de la Segunda Guerra Mágica, ahí también. Entonces, súper importante, súper activa contra Voldemort, contra ese terror y esa ideología. Cabe destacar que el prejuicio de la familia de Neville por temor a que fuera un squib proviene de personas mayores, ¿cierto? Proviene de la abuela y los tíos abuelos, ya que los padres de Neville no eran así. Es importante aclararlo. La familia Macmillan, incluida entre las 28 sagradas, está relacionada con los Black por Melanie Macmillan, quien se casó con Arcturus Black III. Ella no era nadie más que la abuela de Sirius, o sea, la madre de Orion Black.
Sirius era primo de Ernest Macmillan, el Hufflepuff que formó parte del ejército de Dumbledore y era bastante insoportable. Según él, su familia era sangre pura desde hace 9 generaciones y podían revisar su árbol genealógico. Ellos no parecían predicar la ideología de pureza de sangre, pero tampoco parecían molestarse por tener el estatus de sangre pura. La familia Malfoy, claro, obviamente está entre las 28 sagradas. Uno de los mayores ejemplos de charlatanería, no solo de charlatanería, sino de oportunismo. Defendía el prejuicio, la supremacía de los sangre pura, pero no siempre fue así. Porque los Malfoy se relacionaban con personas influyentes y ricas dependiendo de la época. Cuando no existía la ley de secreto, el estatuto de secreto, ellos se relacionaban con muggles ricos y poderosos. Incluso ya hubo un miembro de la familia Malfoy que intentó ser candidato a rey consorte, a casarse con la reina Isabel I, pero fue rechazado. El primer Malfoy llegó a Gran Bretaña, Armand Malfoy, con la conquista normanda. Y él terminó recibiendo tierras allí, en Wiltshire, donde está la mansión de la familia Malfoy, esa mansión hasta hoy, la mansión que fue el cuartel general de la Segunda Guerra Mágica de Voldemort. Entonces, así, la familia Malfoy siempre estaba adulando a quien tenía poder, a quien estaba en el poder. ¿Ves que son otro ejemplo de cómo la pureza de sangre es solo una ideología política y social? Porque a partir de que los muggles empezaron a ser vistos como enemigos después del estatuto de secreto en magia, ellos terminaron diciendo algo como: no, los muggles no valen nada, es verdad, pureza de sangre y todo eso. Siempre buscan estar cerca del poder. La familia Malfoy está ligada a los Black por el matrimonio de Narcisa y Lucius, ¿cierto? Narcisa, mamá de Draco, era hermana de Bellatrix y de la familia Black. Y también hermana de Andrómeda, eliminada del árbol genealógico de los Black por casarse con Ted Tonks, un nacido de Muggles. Ese ejemplo de eliminar personas del árbol genealógico es muy fuerte, muy simbólico, para mostrar que no existe familia sangre pura, porque siempre va a haber un miembro ahí, un mago que es Squib. Él no tiene elección de ser Squib, nace de esa manera. Él no desarrolla la magia, aunque sea hijo de padres magos, él no la desarrolla, no tiene la capacidad de hacer magia. Entonces él no eligió eso, y ahí la familia que tiene un Squib, eso es una señal de debilidad, es considerado así, ¿no? Para quien piensa así, es señal de debilidad. Ves cómo esa ideología miente, ¿entiendes? Es falsa. No existe mago sangre pura, no existe familia sangre pura. La familia Nott también está entre las 28 sagradas y es una familia que sí valoraba el estatus de pureza de sangre. Ellos seguían la línea de los Black y Malfoy. Nott también fue de los primeros mortífagos y estudiaba con Tom Riddle. Uno de los miembros, Theodore Nott, que fue alumno en la misma época que Harry, que descendía de ese Nott, el primer mortífago, fue arrestado cuando era adulto, en posesión de un giratiempo ilegal, arrestado incluso por el propio Harry. La familia Ollivander está entre los 28 sagrados, aunque no hay mucho que decir. La ideología de sangre no les importaba. Lo de ellos era hacer varitas en paz, ser los mejores en la fabricación de varitas y ya, gente. No hay ningún relato de un Ollivander, un miembro de la familia Ollivander que fuera un extremista. La familia Parkinson es una de las 28 sagradas, eso es obvio. Era extremadamente prejuiciosa, era súper adepta a la ideología. Incluso Pansy Parkinson, que siempre estaba con Draco Malfoy, quería entregar a Harry a Voldemort. Allí, antes de la batalla de Hogwarts, ¿no? Antes de que invadieran Hogwarts. Lo más importante es que esas familias tenían altos cargos en el mundo mágico, ¿sabes? Por ejemplo, Perseus Parkinson fue ministro de magia. Él fue del tercer ministro de magia e intentó aprobar una ley que prohibía el matrimonio entre magos y muggles. Solo había buena gente y amigos, pura calidad. La familia Prewett, que forma parte de las 28 sagradas, parecía no prestar tanta atención al estatus de pureza de sangre. Molly, la mamá de Ron, viene de la familia Prewett. Ella nació Prewett y se convierte en Weasley por medio del matrimonio. Fabian y Gideon Prewett, sus hermanos, pertenecieron a la Primera Orden del Fénix y pelearon contra los mortífagos. Lucharon contra el terror de Voldemort y fueron asesinados por mortífagos. La familia Prewett estaba ligada a los Black por Ignatius Prewett, tío de Molly, quien se casó con Lucretia Black. De hecho, la familia Black también tenía conexión con la familia Weasley a través de Septimus Weasley. Septimus se casó con Cedrella Black. Y mira, ella fue borrada del árbol genealógico de la familia por casarse con un Weasley, que a pesar de ser una familia de sangre pura, es considerada como una familia de traidores a la sangre. Muy probablemente Septimus y Cedrella son los padres de Arturo.
La familia Rozier, que es de origen francés, también está entre las 28 sagradas. También participaron activamente en la Guerra Mundial Mágica, cuando Grindelwald intentó dominar a los muggles con violencia y discurso. Una de sus secuaces más activas era Wanda Rozier, y una generación siguiente de la familia Rozier también formaría parte de un grupo muy interesante, los Mortífagos, como Evan Rozier, que fue asesinado durante la Primera Guerra Mágica por Alastor Moody. La familia también tiene conexión con los Black a través de Druella Rozier, quien se casó con Cygnus Black III, que son nada más y nada menos que la mamá y el papá de Bellatrix, Andrómeda y Narcisa. Obviamente ellos eran partidarios de la pureza de sangre, tanto que borraron a Andrómeda del árbol genealógico cuando ella se casó con Ted Tonks. La familia Rowle también era extremadamente supremacista, siendo una de las más radicales en esa ideología también, y uno de sus miembros, Damocles Rowle, fue ministro de magia. Y no fue cualquier ministro, no. Él fue simplemente el tipo que empezó a usar Azkaban como una prisión. Entonces fue él quien empezó a mandar a la gente ahí con los dementores. Era bastante sádico. Generaciones después, Thorfinn Rowle fue mortífago y estuvo presente cuando Dumbledore fue asesinado en la Torre de Astronomía. Se sabe poco sobre la familia Selwyn, pero también están listados entre los 28 sagrados. Y lo único que sabemos es que había un mortífago con ese apellido en la época de la Primera y Segunda Guerra. Y también que allá por 1890, uno de los magos de esa familia formaba parte de un grupo de contrabandistas de criaturas mágicas. Pura gente buena, la familia Shacklebolt también forma parte de las 28 sagradas. Y ellos están completamente en contra de la ideología de sangre pura. De hecho, por la trayectoria de Kingsley Shacklebolt, eso queda muy claro. Él, cuando asume el Ministerio de Magia, hace un trabajo espectacular para erradicar las políticas pro sangre pura, las políticas que favorecían la ideología de pureza de sangre. Saca a los dementores de Azkaban, cambia un montón de leyes, hace una reforma en el ministerio para combatir esa corrupción impregnada que había ahí, y esas leyes que beneficiaban a las familias con más dinero. Y una familia que está en la lista de las 28 sagradas, que es un misterio, es la familia Shafik. Ellos están aquí en la lista, aparecen en el directorio de sangre pura, pero no se tiene ninguna información sobre ninguno de sus miembros. Entonces no podemos saber si ellos estaban a favor de la pureza de sangre o no. La familia Slughorn también está listada entre las 28 sagradas. Aunque ellos sí le daban valor a la pureza de sangre, no destilaban prejuicio. Era algo así como, vaya, somos sangre pura, estamos orgullosos de ser sangre pura. Pero no menospreciaban a los nacidos de muggles o mestizos, no hacían diferencia con ellos por eso. No, ninguna diferencia violenta. Pero Horacio Slughorn tiene algunas frases como, ah, vaya, me sorprendió mucho que ella fuera tan inteligente, viniendo de una familia muggle, pero no lo dice con mala intención sobre Lilian. Pero ves que viene de un prejuicio de los magos sangre pura, como de sorprenderse porque una bruja nacida de muggles sea talentosa, ¿entiendes? Eso no significa nada, que un nacido muggle sea talentoso. Hermione es muy inteligente y Lilian era muy talentosa. Crabbe, Goyle y Draco, que vienen de familia sangre pura, son unos tontos, ¿entiendes? Ser de familia sangre pura no garantiza el éxito. La familia Travers, parte de las 28 sagradas, es muy adepta a la pureza de sangre. Los miembros son muy supremacistas y Travers, como mortífago, estuvo activo en la Primera y Segunda Guerra Mágica. Pero no todos los miembros de la familia eran así. Por ejemplo, el dueño de Derwish y Banks, que era una tienda que estaba en Hogsmeade, era de la familia Travers. Y también Torquil Travers fue jefe del Departamento de Ejecución de las Leyes Mágicas en el año 1927. Y aunque sus políticas eran de violencia y represión, él intentaba en este caso, luchar contra Grindelwald, contra la ideología de Grindelwald, contra los movimientos de Grindelwald. Pero era bastante arrogante, la verdad. Era bastante arrogante, se creía mucho. Pensaba que era el gran jefe por liderar el Departamento de Ejecución de las Leyes Mágicas. En fin. Pero al final de cuentas no era un mal tipo, solo hacía mal las cosas y tenía el ego un poco inflado. La familia Weasley, que la mayoría de los magos sangre pura desprecia, también es una de las familias de linaje puro más antiguas. Es una familia muy antigua, la familia Weasley es una familia muy antigua de magos en Gran Bretaña. Lo único es que no esconden que han tenido miembros de la familia que se relacionaron con muggles, con nacidos de muggles, y que a partir de eso la familia se ramificó hacia lados no mágicos. En los años 30, cuando salió el directorio de sangre pura, la familia Weasley dijo que era un absurdo.
Era absurdo que ellos estuvieran ahí, pues no les daba pena decir que se relacionaban con nacidos de muggles, que había muggles ahí que llegaron a su familia a través del matrimonio y entonces empezaron a ser considerados traidores por eso, porque se suponía que debían apoyar eso ahí. No, ellos debían apoyar la pureza de sangre, debían apoyar la ideología. Como no la apoyaban, son traidores de la sangre. Eso a los ojos de quien valora esa ideología. Y la última familia que forma parte de las 28 sagradas es la Jaxley. La familia Jaxley también era bastante prejuiciosa. También estaba relacionada con la familia Black, a través del matrimonio de Lysandra Jaxley, quien se casó con Arcturus Black II. Corban Jaxley, allá en los años 90, era un mortífago. Fue nombrado jefe del Departamento de Ejecución de las Leyes Mágicas en el Ministerio de Magia ocupado por Voldemort. Estas son las 28 familias listadas como las sagradas, las familias completamente sangre pura, que son verdaderamente sangre pura, según ese Cantankerous Not, basado exactamente en ¿qué? En las voces de su cabeza. Pero obviamente existen otras familias que no fueron mencionadas en ese directorio, que también tienen el estatus de sangre pura y por alguna razón no están en el directorio. Por varias razones específicas en realidad. La familia Potter, por ejemplo, los Potter vienen de un linaje de magos desde hace mucho tiempo. Desde allá de Yolante Peverell, Hardwin Potter, ellos vienen. La familia Peverell es una familia sangre pura. Era una familia antigua, importante, sangre pura de magos. Y luego viene Yolante Peverell, se casa con Hardwin Potter, que también era mago, venía de generaciones de magos, y entonces ellos se casan, se juntan. Pero como Potter es un apellido común entre muggles, Potter es un apellido muy común, muy común. Tanto así que si buscas vas a ver que hay un montón de personas reales que se llaman Potter. Por eso Cantankerous Not no incluyó a los Potter en las Sagradas 28. Hubo varias razones por las que familias quedaron fuera de ese directorio, pero también por actitudes de los miembros, como Henry Potter, que fue miembro de la Suprema Corte de Magos entre 1913 y 1921. Él se levantó públicamente contra el ministro de magia de la época, que era Archer Evermond, quien dijo que los magos no tenían que involucrarse en la guerra de los muggles, en la Primera Guerra Mundial. Y él estuvo en contra de eso y luchó ahí. Declaró que los magos debían ayudar a los muggles, ¿no? A impedir eso, a terminar con eso. Solo que eso hizo y contribuyó a que ellos no fueran incluidos entre los Sagrados 28. Porque wow, claramente un miembro de una familia de magos queriendo ayudar a los muggles. Henry Potter, padre de Fleamont Potter, fue bisabuelo de Harry Potter. Además de estas familias que mencioné, sangre pura, ¿verdad? Están la familia Belfort, la familia Blishwick, la familia Brown, Crabbe, Forrell, Cade, Gemp, Goyle, Hacksmith, Kama, Leroy, McDougall, Moreau, Moody, Perrott, Peverell, Slytherin, Prince, Sayre, Tremblay, Tripp, Trollsch, Victor Volant, Urquhart y Ward. Todas esas familias son sangre pura, pero no están entre los Sagrados 28. Los Peverell y Slytherin, por ejemplo, porque sus apellidos se extinguieron y no figuran en la lista. Algunas de esas familias que mencioné también vienen de Francia, tienen origen francés, pero ahí los Lestrange también son franceses, los Rossier también son franceses, y están entre los Sagrados 28. Por alguna razón desconocida, esas familias no figuran entre los Sagrados 28. A pesar de esos nombres, de esa lista enorme y de toda esa gran cantidad de información sobre pureza de sangre, ¿sabes qué significa todo eso? Nada, porque al final no existen familias sangre pura. Toda familia de magos tiene una mezcla, todas. Y quien intenta ocultar eso a través de un discurso de pureza de sangre es prejuicioso y mentiroso. Pero vamos a dejar la charla sobre el origen del prejuicio con los nacidos de muggles y cómo se estabilizó todo ese asunto de la pureza de sangre. ¿Cómo fue que los nacidos de muggles pasaron a ser vistos como sangre sucia en un próximo episodio? Muchas gracias por haber visto hasta aquí, espero que te haya gustado. Toda la información mencionada en este episodio proviene de materiales oficiales de Harry Potter, como los libros, los textos extra escritos por la autora J.K. Rowling o juegos oficiales del mundo mágico. Nos vemos en un próximo episodio aquí en El Caldero Agujereado, y hasta entonces, travesura realizada.